Pero bueno, lo iremos viendo con tiempo. Primero, pues ya saben, nuestra bienvenida. Déjenme. Bueno, creo que sí se escucha el audio. Si llega a haber algún problema con el audio, acá las personas que están en línea, les pido por favor que me manden un mensajito o lo pongan aquí en el chat para que lo pueda ver. Y sí, bueno, ya saben nuestros acuerdos de clase. Déjenme compartir la pantalla y que siempre se me pasa eso. Sí. No, sí, ya me platicaron unas compañeras y ya lo corregí. Se cierra entonces el viernes a las 12 de la noche. Ya lo acabo de cambiar. Sí, muchas gracias. Qué bueno que me dicen. Sí, sí. A ver. Pasen. Así que ok, sí, nada más votar mucho, por favor. Sí, okay. Ay, algo le pasó al Teams. Ay, lo atrapeo. Hola, disculpen, estamos teniendo el problema con el Teams de la compu, pero ahorita que me pueda conectar les comparto mi pantalla. Y sí, hoy vamos a hacer muchas cosas, entonces nada más les pido mucha paciencia el día de hoy y ahorita les platicaré de algo. Nada más denme chance en lo que se abre Teams en la compu y ahorita empezamos. Agregar este dispositivo. Ok, ahí está, ya estamos ahora sí. ¿Qué tal se escucha? ¿Alguien que me pueda decir si se escucha bien? Una manita levantada o algo, por favor. Sí se escucha bien, profe. ¿Sí se escucha? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a hacer muchas cosas, les digo. Entonces, les voy a pedir que hay una cosa muy bonita que enseña por México, se llama sentido de posibilidad, que es cuando tenemos muchas cosas encima, que es básicamente, como ustedes dirían, jalar para adelante. Entonces, hoy tenemos muchas cosas, les voy a pedir que jalemos para adelante. El día de hoy vamos a ver, o tal vez no veamos todo, pero vamos a ver, intentar ver un poquito sobre zonas arqueológicas, creo que con ustedes no terminamos de ver sobre ciencias sociales, ¿verdad? Ciencias sociales. No, ¿verdad? Ok, vamos a terminar con eso primero y luego les tengo una propuesta porque nos invitaron ya que ustedes ya se hicieron expertos y expertas en los periódicos murales digitales, nos dieron la oportunidad de hacer un periódico mural en la entrada principal de acá del Conalep, pero esta vez va a ser sobre pueblos indígenas. Entonces, para prepararnos, vamos a ver un pequeño documental sobre una maestra indígena y después vamos a platicar sobre algunas preguntas que tengamos, vamos a empezar a buscar información para que el día de mañana en clase yo voy a traer material para que hagamos los materiales para nuestro periódico mural y el lunes, el lunes o mañana, si nos da tiempo, empecemos como a organizarlo allá abajo, a pegar las cosas. Pero bueno, eso se los platicaré. ¿Ah, ustedes ya no vienen? Ok. Entonces, lo que hagamos mañana de material, le pediría que me lo dejen para que lo podamos ir a pegar. Súper. Ok, eso es como lo más importante que tenemos que hacer entre hoy y mañana. Y mañana, eso sí, vamos a tener
Hoy y mañana vamos a intentar terminar los temas que tenemos de la unidad 1 para que la próxima semana ya empecemos la unidad 2 con todo. Entonces mañana tendremos un Kahoot de toda la unidad 1. Serán 20 preguntas, no están muy difíciles, pero pues se tratan sobre todo de lo que hemos visto estas 6 semanas. Entonces, si gustan prepararse, si se sienten ya muy listos y listas también. Y pues ya saben, ¿no? Las primeras 3 personas que saquen, bueno, que salgan como ahí en la pantalla, se llevarán puntos extra para sus tareas. Y pregunta, ¿alguien trajo alguna efeméride? ¿No? Ok, muy bien. Ok, entonces vamos a empezar con lo de ciencias sociales para irnos rápido y vamos a intentar contestar unas preguntas después. Ok, sí. Ok, creo que sí habíamos hablado un poquito sobre la ciencia, ¿no? En general, sobre cómo... anda con el tren. Con la manera en que observa el mundo. Alguien que me pueda decir, sin ver el pizarrón o viendo el pizarrón, si quieren una pista. O sea, no, si quieren verlo, pues también, ¿no? Pero que alguien me diga, para ustedes, ¿qué es la ciencia? ¿O qué entienden por ciencia? En una rama específica. Ok. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre ciencia y yo qué sé, entre ciencia y religión? Sí, también se trata sobre un tema específico. Ah, ok. La ciencia tiene un método, justamente, y es el método científico, exactamente. Muchas gracias. Exactamente, tiene una forma de demostrar las cosas, ¿no? Y el método científico justamente tiene esa gran cualidad en la que se respetan los errores, ¿no? Entonces, si te equivocas en un experimento, pues aprendes de tus errores y lo vuelves a hacer e intentas replicar, ¿no? Tu experimento para ver qué más puedes aprender. Entonces, esa es como la gran diferenciación de la ciencia de otro tipo de cuestiones, ¿no? Que se va mucho por la experimentación y hacer conclusiones, ¿no? Y se trata siempre mucho de observar el mundo. Y las ciencias se definen en diferentes ramas, por decirlo así. Entonces tenemos las formales, que son como las más conceptuales, por decirlo así, que son intangibles. ¿Qué quiere decir intangible? ¿O a qué le suena? Intangible. ¿Que no se puede qué? Que no se puede quitar el valor. ¿Ok? Más o menos de por ahí. Intangible, en este caso, quiere decir que no lo podemos aprender, pero con una H ahí en medio. Cuando tiene esta H aprender, quiere decir que no se puede tocar, no se puede tomar, ¿no? No se puede aprender. Entonces, ¿mande? Aquí, aprender, una H en medio. Esa es una palabra muy bonita, justamente tiene que ver con tomar algo. Entonces, cuando hablamos de que algo es intangible, no se puede aprender. Por ejemplo, ¿se pueden tomar o se pueden sentir las matemáticas? Hola, profesor. Disculpe. Un aviso. Ah, sí, claro, claro, por favor. Toda la idea para que nos esté. Ah, no, no se preocupe. Usted, sí. Chicos, les acaba de enviar el profe Brown un listado de la papelería que deben entregar para febrero, para el día 15. Por supuesto que todos los que están aquí, y van a hacer sus servicios. La papelería que van a traer, porque apuntes. Acta de nacimiento original. Es la única original que te la vamos a pedir. Es la única que te la vamos a pedir. Ay, profe, disculpe, ¿le podría pedir que hable aquí en el micrófono? Es que aquí lo tenemos para las personas que están en Usted es el último grupo, ¿verdad? Sí. Ok, ya les di a los dos primeros. Ah, ok, perfecto, sí. Perfecto, gracias. Acta de nacimiento original. Copia del CURP. Credencial de lector. RFC. Compromiso Federal de Confianza. Credencial de lector. Comprobante de domicilio. Son 5 cosas, ¿verdad? Sí. Ok. No te digo las dos porque aquí se van a tomar y se van a vaciar el expediente y el expediente lo vamos a sacar. Toda la papelería debe entregarse la primera quincena de febrero. El requisito el que más data les da es el RFC.
Si ese chicos, si no hay RFC, no hay servicio social. Ahorita les digo. Así que todos los pueden sacar en línea, entra al SAT y luego llevan donde dice trámites y servicios y ahí dice RFC concurso. A los mayores de edad, ahí van entrando, les va pidiendo los datos y ya mismo se escriben sin necesidad de que vayan al SAT. Para los menores de edad, más abajo dice ver más y se abre otra pestaña y dice RFC inscripciones. Ahí les van a dar un clic y le va a aparecer la pestaña que dice para menores de edad. Ahí tienen que entrar ustedes y ir haciendo la información que les piden, ya sea que les puedan tramitar el RFC en línea o en su defecto decirles a dónde van a acudir. ¿A dónde van a acudir? Pues al SAT, obviamente. ¿Verdad? Ahorita les digo un tiempo y nos hizo saber la Secretaría de que fueran, sobre todo los menores de edad, que fueran porque en diciembre no les van a hacer caso. ¿Por qué? Porque van a rentar hasta febrero o marzo, el cambio de declaración. Entonces, háganlo desde ahorita. Si hay alguna duda, estoy hablando con los menores de edad, si hay alguna duda, hay un ladito vienen los teléfonos para que hablen de línea. Oye, estoy en línea, me escribo aquí, ¿cómo le puedo hacer? Porque no hay ahorita por la pandemia. Y ahí mismo les van a contestar qué es lo que van a hacer para que ustedes puedan generar el RFC. ¿Sí? Pero ahorita les digo, si no hay RFC, olvídense. Porque es una condición que tiene la Secretaría. Antes no había problema. Cuando no pudieran mandar robados con los procesos y continuaban a hacer eso, ahora ya no lo pide Secretaría de México para que ustedes puedan hacer servicio. ¿Sí? En la credencial de lector, es la única que se les puede esperar hasta 2 días antes de que tomen plaza. Entonces, cuando la Secretaría cuando escolares me dicen, esta es la gente que va a ingresar de sexto, aplica los promedios, nada más entran todos los que tengan las materias pasadas. Que dejamos materias, no hay servicio. Porque tengo que tener todo el tiempo. ¿Sí? Para que se fijen, sobre todo ustedes materias de primero, segundo, y se fijen que ustedes que hayan pasado su calificación. Si no la pasaron, yo les sugiero acérquense en tiempo y forma. Porque si les dicen 2 días antes, como ya no tienen la lista, no van a poder hacer nada. Por eso les digo con tiempo para que no se olviden. Los que van a tomar plaza, que son menores de edad, obviamente que yo voy a poner una credencial de lector. En el momento que ustedes les dicen el nombre de ustedes, señorita, usted no puede servicio porque usted es menor de edad, licenciada, aquí le ponen. Y en ese momento ella les dice, ok, puede seguir la solicitud ahí. Ya no hay ningún problema. Pues, ¿sabe qué decía? Aquí está el comprobante. Y también puede dar permiso de que tome plaza de secretaría. Que si echan mentiras o les da flojera, llegan a los 18 años, les dan su credencial y no les entregan, se secretaría en automático. Que está que iba a ser para que tengan mucho cuidado. Sí, tienes hasta en junio, julio se entregan las clases. Tienen hasta 2 días antes, en vez de junio, los día 13 de junio, entregan las clases. Los fines de marzo, abril, para tener tu credencial de lector. A la segunda entrega, hasta el momento, aquí está tu credencial. Porque nada más que tienen credencial de lector son los únicos que pueden tomar plaza de secretaría. Si yo tengo 10 de promedio y soy menor de edad y no sabe mi lector, el servicio social sí lo van a hacer, pero no lo van a hacer en plazas de secretaría, en otras plazas que la secretaría va a informar. Estoy hablando con gente que tiene 9.5, 9.8 y quiere hacer en el medio, o quiere hacer en el materno, y soy menor de edad, no se van a dejar clases. A veces se las lleva. O sea, hay muchas opciones para que puedan tomar para de secretaría para hablar de la credencial. Por ejemplo, un caso, pero
No, es julio máximo, a las finales de julio, primera semana de agosto es cuando para entregar la fecha. Si son de noviembre, diciembre, uno del otro año, o sea, tengo del otro año, pues ya no voy a hacer el servicio. Les piden a crecer, chicos, secretaría por eso, porque ustedes cuando hacen ese servicio en cada secretaría les tienen que dar a ustedes una cantidad, una ayuda, son como 600 pesos que están usando para los medios de sus camiones. Los todos que son muy ayudados, a ellos tienen acceso a eso. Los que no son muy no hacen estudiar, pero ahí no hay. Sí, dime. ¿Cree que le pueda preguntar que no alcancé a escuchar bien lo que dijo de los menores de edad? ¿Hasta cuándo se espera para que entreguen la credencial? ¿Hasta julio o agosto, algo así? A ver, dame un minutito para que ahorita termine de hablar el profe y prendo aquí el audio para que hagas tu pregunta, ¿sale? Sí, por favor, porque yo no fui el día que le explicó. Ok, dame 2. Ninguna plaza de las secretaría, como te digo, reúnen, y aquí les dan plazas también, no aquí, se van a los lugares que se nos mandan, pero no me gusta tampoco, o sea, quiero conseguir un lugar donde me gusta, a lo mejor donde estoy trabajando o en un consultorio, todo que sea del área de salud, y la persona es sobreencargada, esté de acuerdo, tiene que venir a la licenciada bajo una serie de requisitos. ¿Qué requisitos deben ser? Primero, que les den seguridad. Segundo, que les paguen. ¿Verdad? Y se hace una carta de compromiso. ¿Para qué la carta de compromiso? Para que no diga el cambio de representación. ¿Qué es lo que quiere llegar a este cambio? Aquí tú me firmaste y aquí está el compromiso que tú hiciste conmigo y con la institución. Esa es la finalidad de eso, cuando ustedes, pero sí lo pueden conseguir. Obviamente que cuando pongan plaza, ¿verdad? Esa plaza es para ustedes, no es para nadie más. Yo la conseguí para mí. Nomás esperé el momento para que lo hiciera oficial la secretaría y hacer el servicio social. Así de sencillo. Pero tienen que estar de acuerdo y lo voy a hablar con el licenciado para que les digan los requisitos y se pongan de acuerdo, están de acuerdo en lo que plantea el estudio. ¿Sí quedó claro? Ya no hay duda. Hay una duda aquí en línea. Entonces, no sé, creo que Dania, tenías una duda, si quieres decirla ahorita. No, profe, ya no les dije nada. Ah, perdón, Profe, bueno, era quien yo. tuviera una duda. Era yo, le comentaba que no alcancé a escuchar bien, pero creo que dijo que hasta julio o agosto se puede esperar a los que, para la credencial. Algo así, que dijo que julio, la primera semana de agosto, se puede esperar para la credencial, o escuché mal. ¿Credencial de qué? ¿De lector? Sí, para la credencial de lector. La credencial es la única que se puede esperar hasta 2 días antes de que ustedes tomen plaza. ¿Sí? El mes de julio le entregue plazas. ¿Y cuándo sería? No sé, porque todavía no sé si vas a pasar primero y segundo, no sé cuándo vaya a dar la fecha la secretaría, pero siempre es en el mes de julio, porque se empieza el servicio social el 1 de agosto. Cualquier día después del día 15 se puede programar la entrega de plazas. ¿Sí? Porque en agosto es oficial que ustedes empiezan el servicio social. ¿Quedó claro? Entonces ya no se puede entregar, o sea, por ejemplo, en julio o en la primera semana de agosto no se puede entregar. Cuando usted vaya a tomar plaza y diga, la otra semana, en 15 días, me van a entregar mi credencial, aquí está mi recibo, donde ya me la van a entregar, ya no va a haber ningún problema. ¿Sí? Ah, ok, con que le enseñe el comprobante de trámite. Obvio, claro, aguas con eso. Si yo digo en 15 días me lo entrega y llega el mes o mes y medio y no entrego nada, en automático es dada de baja. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Sí quedó claro, ¿verdad? Ok. ¿Otra duda? No.
Muchas gracias, maestra. No, muchísimas Gracias, chicas. Gracias, chicos. Como quiera, cualquier duda que tengan, ya saben dónde estoy. O dónde estamos. ¿Verdad? Ok, con permiso. Gracias. Ok, pregunta, ¿se escucha mejor el audio así o lo pongo en mi celular? Así se escucha, maestra. Ok, entonces me voy a parar. Si hay algún problema con el audio, pues nada más, pues dicen. Ok, muy bien, cualquier cosa, pues ya saben, está ahí el área de vinculación y pueden hacer sus preguntas, están ahí para resolverlas. Anoté aquí las cosas por si me quieren tomar una foto, no las especificaciones porque ya tampoco las caché, pero por si quieren ahí. Ok, muy bien. Entonces, después de esta corta interrupción, solamente es para dejar en claro, ¿no? Que hay algunas ciencias que no podemos tocar, unas formales, que tienen más que ver con la lógica y las matemáticas, ¿no? Tienen más que ver con conceptos y cosas intangibles. Y después tenemos las factuales, que tienen más que ver con una palabra muy bonita que se llama el empiricismo. ¿A qué les suena algo que es empírico? Empírico. Empírico. ¿Alguien, alguien que quiera adivinar o a qué le suena o empírico? ¿No? Ok. Empírico quiere decir que se basa en la experiencia. Entonces, las ciencias factuales son empíricas. Quiere decir que tienen que ver con la realidad de las personas, con las experiencias, ¿no? Entonces, tenemos diferentes, ¿no? Unas que son las ciencias naturales y otras que son las ciencias sociales. Entonces, las ciencias naturales ustedes ya las conocen y como futuros, o más bien, enfermeros y enfermeras, porque ya yo. Sí, ve. Ustedes saben entonces que las ciencias naturales tienen que ver con la química, la biología, ¿no? Con cómo se compone el mundo, por decirlo así. Y las ciencias sociales tienen más que ver con cómo funciona el mundo, ¿no? En la parte de organización, ¿no? De las personas, todo ese tipo de cosas. Entonces, ya que sabemos un poquito de cómo se dividen las ciencias y por qué son las ciencias sociales, ¿por qué se les dice ciencias sociales? O sea, ¿por qué usamos esta palabra ciencia? Porque la palabra ciencia es estudio y sociales, están estudiando a la sociedad. Ok, pero pregunta. Muy buena respuesta. Pero ahí va otra pregunta. ¿Es posible estudiar científicamente a la sociedad? Sí. Ok, ¿por qué? Porque Sí, es esta pregunta, ¿es posible estudiar científicamente el comportamiento humano o la sociedad? sí, porque se supone esas 5 personas a ver cómo reaccionan a algo, tú estás viendo sus comportamientos, sus acciones, cualquier cosa. Ok, muy buena respuesta. ¿Cómo sería entonces un experimento social? ¿O qué tipo de preguntas creen que se hacen en las ciencias sociales? El experimento social, otra vez, Sí, date. No, mía. No cuando son videos de que alguien finge que lo están persiguiendo o así y ven cómo reaccionan las personas, que muchos ayudan y muchos otros se hacen tontos como que a veces hablan. Ok. En eso tienes mucha razón. Ese tipo de experimentos sociales empezaron como a explotar mucho en internet en los últimos años, pero digamos que no son científicos, por decirlo así. Son más como, yo diría que estas son representaciones artísticas, porque tienen más que ver con las reacciones de las personas, más que, no hacen conclusiones, por decirlo así. Cuando hablamos de experimentos científicos sociales, estamos hablando más de investigaciones. Entonces, estamos hablando más de, por ejemplo, estamos hablando de, si hablamos del derecho, ¿qué tipo de preguntas se hace el derecho? ¿O qué es? Más bien, ¿qué investiga el derecho? ¿O qué se les ocurre que investiga el derecho? Las leyes. ¿No? O sea, que se todo. Ok, exactamente. Entonces, los abogados y las abogadas lo que se preguntan es, ¿cómo le hacemos para organizarnos y tener leyes que sean justas?
Y por ahí va entonces como esa investigación que hacen las personas que estudian Derecho. Pero en sí no hacen un experimento tal cual, sino que sus investigaciones se basan más en la observación, ¿no? En la lectura, son otro tipo de experimentos, por decirlo así. Bueno, ustedes ya hicieron esa tarea, que justamente quería hablar de eso, que me voy a saltar hasta acá, porque hubo una cuestión que me encontré, unas 3 o 4 tareas exactamente iguales, con las mismas palabras, las mismas fuentes, en el mismo orden. Y yo soy una persona muy confiada, pero de casualidades no hay muchas. Entonces, sí les quité puntos, como les había comentado al principio. Si me encuentro tareas que fueron copiadas, ya sea que ustedes se las copiaron o las copiaron de internet o lo que sea, sí les bajé puntos porque este tipo de tareas me interesa más saber ustedes qué saben y qué piensan y qué reflexionan, más que me pongan la información. Porque yo no necesito saber la información, ¿no? O sea, yo estudié ciencias sociales, entonces sé de qué se tratan las ciencias sociales, pero me interesa más saber ustedes qué investigan, qué les llama la atención. Entonces sí quería mencionarlo, porque en estas, creo que fueron 5 tareas, 5 personas que pusieron la misma tarea, pues ahora sí que la honestidad es una cosa bien importante y quizás suene como una tía que habla sobre los valores, pero ser una persona ética en la vida es una cosa bien, bien importante. Puse esa misma tarea en uno de esos softwares que buscan las similitudes en la red y había una similitud de casi el 100% de del contenido de la tarea, de que lo copiaron de algún lado. Y esa misma tarea la pusieron 5 personas, entonces quiere decir que 5 personas copiaron de esa tarea. No quiere decir que se copiaron entre sí, pero no hicieron su tarea. Entonces, sí lo quería comentar, porque a mí no me interesa que me den información, me interesa que piensen y que ustedes me digan qué están pensando. Entonces, les quería hablar sobre el plagio, porque el plagio es un crimen, al final. Entonces, en la visión contextualizada que hicimos al principio del semestre, ustedes me hablaron de que querían estudiar después, ¿no? Querían recibir un título, ¿no? Especializarse, ser profesionistas. Entonces, en cualquier universidad a la que ustedes quieran aplicar o a la que ustedes vayan, son muy, muy recios con esta parte de la honestidad académica. Bueno, esto quizás no es tan importante, pero bueno, por ejemplo, hay lugares como el TEC de Monterrey que tienen una escala de la deshonestidad académica, ¿no? Entonces, digamos que lo que toman como menor es el copio de una tarea, ¿no? Que copies información y que la pegues tal cual y que no pongas referencias, ese es el programa. Pero ese tipo de cuestiones se van escalando, ¿no? Entonces, una más importante es cuando literal copias un trabajo de alguien más y lo haces pasar como el tuyo. Cuando tomas una tarea tuya y del pasado y la vuelves a presentar como si fuera nueva, eso también es una forma de plagio. O cuando empiezas quizás a robar un examen o te consigues las respuestas de alguna evaluación. Y lo más grave es cuando tú mismo o tú misma empiezas a hacer tareas por otras personas y recibes un pago. En universidades así, hacer cualquiera de una de estas acciones recibe una amonestación. Entonces, pues lo quería poner aquí porque yo confío y sé que ustedes van a llegar a lugares donde ustedes quieran, a las universidades que ustedes quieran, pero tienen que tener este tipo de cosas muy presentes, ¿no? Que hay cierto tipo de cosas que no se van a permitir y ustedes tienen que irse entrenando desde ahorita. Entonces, no lo digo tanto no lo digo por mí, o sea, yo les puedo poner, si me quieren enviar tareas copiadas, pues yo les quitaré los puntos si son copiadas y les pondré la calificación. Pero no se trata de lo que yo haga o no haga, sino se trata de ustedes que sacan las tareas, ¿no? Y ustedes que se vayan entrenando con leer información, sintetizarla y de donde toman información poner su referencia, ¿no? Porque eso nos va a entrenar para cuando después entren a una universidad que tengan la capacidad de hacer ese tipo de ejercicios. Porque pregunta, ¿qué se hace en una universidad? Además de estudiar, ¿no? Ok, las universidades se dice que son centros de conocimiento, ¿no? Porque los profesores, las profesoras, los estudiantes y las estudiantes
a lo que se dediquen es a crear conocimiento, ¿no? En los trabajos parciales, en los trabajos finales, en las tesis, ¿no? Cuando los profesores y profesoras escriben artículos, lo que están haciendo es crear conocimiento. Y el conocimiento no se puede crear si no le damos atribución a las personas de las que estamos tomando información. Entonces eso es bien importante. Ustedes además que van a ser, y que son ya desde el día de hoy enfermeros y enfermeras, tienen una responsabilidad bien grande que es la salud de las personas. Entonces ustedes tienen que asegurarse de que su ejercicio como enfermeros y enfermeras siempre sea muy honesto y siempre sea muy ético, porque tienen la vida de otras personas en sus manos. Entonces quiero que se hagan muy conscientes de eso. Y ustedes podrán decir, ¿no? Bueno, pues es una tarea, profe, está exagerando, ¿no? No se ponga así. Pero el problema de este tipo de acciones es que funcionan como una bola de nieve, ¿no? Entonces, cuando nos permitimos hacer o no hacer algo, nos estamos dando pauta para hacer o no hacer otra cosa. Entonces, si tú te das permiso de copiar una tarea, pues el siguiente paso es probar un examen. Y quizás después es empezar a vender tareas. Y quizás después, entonces, es ir escalando nuestras acciones y ir bajando nuestros estándares, ¿no? De qué cosas nos permitimos hacer y qué tipo de persona nos permitimos ser, ¿no? Y qué tipo de persona queremos ser en el futuro. Entonces, no es nada más una tarea, ¿no? Esto puede irse a algo mucho más grande. Al final, ustedes que empezaron en el sector de la salud, pueden afectar la salud de un paciente o una paciente si no tienen cuidado. Entonces, sí lo quería mencionar porque no me gustaría volver a ver tareas copiadas, no me gustaría volver a ver que bajaron una tarea de internet o que se la copiaron a alguien, porque se trata de ustedes. Ahora sí que para mí sería bien fácil nada más ver que subieron un archivo y ponerles el 10 directo, pero me interesa saber que están pensando algo, que están reflexionando, que algo se están llevando de la clase. Entonces, es como la última advertencia, por decirlo así. La próxima vez que vea alguna tarea copiada por ahí, no la voy a calificar de plano y se quedarán ahí con un 0 aunque hayan subido una evidencia, porque no es suya. Y eso sí es bien importante. Entonces, nada más lo quería mencionar para que se quedara aquí, para que estemos todos y todas como muy atentos sobre esta cuestión. Y sí, lo quería mencionar porque sí me llamó mucho la atención. Porque además aquí no me había pasado que copiaran tareas. En el otro grupo me había pasado la primera tarea, pero aquí no. Entonces se me hizo algo extraño. Pero bueno, ya que nos saltamos un poquito de ciencias sociales, quisiera regresar a la visión contextualizada que armé con sus respuestas al Forms y a lo que compartieron ese día en clase. Y me gustaría que alguien me ayudara a leer esta última frase. Bueno, este último párrafo. Ok. Seremos enfermeras y enfermeros empáticos, respetuosos, solidarios, que brinden un espacio seguro y de confianza, bueno, supongo que a sus pacientes. Ajá. Seremos reconocidos por nuestro trato amable, buen trabajo, nuestra dedicación y generosidad. Ok, muchas gracias, Eli. Estos son los enfermeros y enfermeras que quieren ser. Entonces, voy a intentar que lo veamos cada que empecemos nuestras clases para que lo recuerden y para que tengan muy claro que esto es lo que ustedes dicen que quieren ser. Yo no puse esas palabras, estas palabras vienen de ustedes. Entonces, vamos a intentar tomarlo como nuestra senda, ¿no? A lo que vamos a apuntar, lo que hagamos en clase y en todo momento, ¿no? Porque esto es lo que, así es como ustedes se definen. Y se me hizo muy bonito cuando lo leí, porque quiere decir que este es su estándar. Este es el estándar que ustedes pusieron, ¿no? Este es el tipo de enfermera que quieren ser. Entonces, yo lo único que quiero hacer es ayudarles a seguir ese camino, ¿no? Y a convertirse en ese tipo de profesionista que van a ser. Entonces, después de que ya hablamos un poquito del plagio, sí. De la tarea es el mismo equipo de las pasadas. Sí, la tarea número 6 es el mismo equipo de la primera tarea, que les envié un PDF, ¿se acuerdan? Que va de la lista. O sea, por ejemplo, si ustedes están en el número 1 de la lista y luego está la persona, o sea, aquí los números, su equipo es los primeros 5 personas de la lista. Si quieren les puedo enviar otra vez el PDF con los equipos, pero es el equipo de la primera tarea que hicieron. Pero sí, en las próximas semanas vamos a estar hablando un poquito más de
de ciertas ramas y disciplinas de las ciencias sociales. Entonces ahorita nada más les voy a platicar muy rápido de qué se trata cada una. Entonces, pregunta. Ustedes de qué, si quieren leerlo, si no quieren leerlo, pero ustedes de qué creen que se trata la economía? ¿O cuál es la primera palabra que se les ocurre cuando alguien dice economía? Dinero. Ok. Pues adivinen que la economía sí tiene que ver con el dinero, pero el dinero es una de las cosas que se estudian más muy después cuando empiezas a estudiar economía. El dinero es una invención, el dinero no existe. Sí existe, pero no existe. Entonces, el dinero, o sea, pensar en dinero es pensar después de muchas cosas. La economía tiene más que ver con los medios de producción. Y los medios de producción vienen de muchas formas y de muchos tamaños. Y tiene que ver con una cosa que ahorita no la veremos, pero quiero como empezar a apuntarla, que se llama escasez. Profe, Sí. ¿le mandó correo de la lista? ¿Mande? ¿Le mandó correo de la lista? Sí, me ayudaría mucho. ¿Por qué creen que la economía se trata de la escasez? Escasez. Sí. Creo que por ahí un poco más. Sí. Ok, la economía se trata de la escasez porque las personas tenemos necesidades infinitas. Nunca, jamás las necesidades de una persona se van a satisfacer al 100%. Porque, ¿cuántas veces comen al día? Dos, ok. Una. ¿Y tienen que comer todos los días? Sí. Sí. ¿Y tienen que tomar agua todos los días? Sí. Ok, entonces, si les doy 1 litro de agua el día de hoy, la próxima semana ya puedo no darles agua. No, tus necesidades son infinitas. Y hay otra pregunta. ¿Los recursos que tenemos son finitos o infinitos? Okay. Entonces, la economía justamente se trata de esto, de la escasez. Se trata de ver cómo vamos a manejar la escasez para que podamos satisfacer nuestras necesidades sin afectar, o más bien manejando los recursos que ya tenemos. La sociología, como lo dice así, tal cual el nombre, estudia a la sociedad, ¿no? Y nos va a decir cuáles son las pautas y cuáles son las estructuras en las que vivimos. Entonces, tenemos a varias personas que ya estuvieron trabajando en esto, como Durkheim, como Malinowski, como Levi Strauss, que justamente nos dieron pautas de ellos que veían por sociedad. La antropología es muy parecida a la sociología, pero tiene más que ver con las sociedades del pasado. Entonces ustedes verán, bueno, más que del pasado, digamos que son sociedades más apuntaladas. La sociología tiene que ver como con temas un poco más generales, y la antropología tiene que ver con grupos más detallados. Eso vamos a hacer ahorita. La historia, tal cual, es el estudio de eventos pasados. Las ciencias políticas. ¿A qué les suena que estudia las ciencias políticas? ¿O cuál es la primera palabra que se les ocurre cuando alguien dice ciencias políticas? Gobierno. Gobierno, ¿ok? ¿Qué otra? Leyes, ¿ok? ¿Qué otra? Gobierno, leyes, normas, ¿ok? Ok, sí, pero hay una palabra que lo define todo y es el poder. La ciencia política va a estudiar cómo se distribuye el poder y cómo se maneja el poder. Entonces tiene mucho que ver, sí con el gobierno y sí con las leyes, pero también tiene que ver mucho con los sistemas de organización, ¿no? Entonces las monarquías, las dictaduras, todo lo que tenga que ver con poder, eso es una rama, eso son ramas de la ciencia política. El derecho, como ya lo habían dicho, tiene que ver con las leyes, tiene que ver con las normas y también tiene que ver con lo que decimos que es legalidad, ¿no? Son los acuerdos que vamos a tener sobre qué aceptamos y qué no aceptamos, que simplemente son las leyes, ¿no? ¿Qué se acepta y qué no se acepta en la sociedad? Entonces, después de haber visto más o menos de qué se trata cada ciencia social, y bueno, eso es como en general, ¿no? ¿Qué hacen las ciencias sociales? Estudian la organización de las sociedades, determinan realidades.
esto de determinar realidades tiene más que ver con darnos conclusiones de sus observaciones. Y esta parte de analizar las vivencias es lo que les decía, son ciencias empíricas, tienen que ver con las experiencias de las personas. Entonces, ahora que ya vimos un poquito sobre eso, vamos a saltarnos esto, que nos va a dar tiempo ahorita. Justamente las ciencias sociales son interdisciplinarias. Usualmente cuando ustedes conozcan a alguien que estudie Derecho, Sociología o Ciencia Política, a fuerzas van a tener que saber de otras ciencias sociales. O al menos eso sería lo deseable. Porque si no, luego tenemos economistas que se creen, o tenemos cualquier persona de ciencias sociales que se creen mejores que los demás, pero no toman en consideración ciertas cosas, ¿no? Y tendremos por ahí algunas personas que digan, los pobres son pobres porque quieren, o los migrantes son flojos, o las feministas están locas, porque les falta ver, ¿no? Pues porque una ciencia social está viendo así la realidad, pero cada ciencia social está viendo la realidad desde otros focos. Entonces, la idea de algo interdisciplinario es que pueda ver la realidad desde diferentes, de todas estas aristas, ¿no? Que sería como ponerse unos lentes enormes que te ayuden a ver todas estas partes al mismo tiempo. Entonces, cuando hablamos de algo interdisciplinario, no solo hablamos de las ciencias sociales, sino que también hablamos de las ciencias naturales, ¿no? Que habíamos hablado que tenía más que ver con cómo funciona el mundo. Hola. Pasa. Entonces sí, cuando algo es interdisciplinario tiene que ver que conjunta todas las ciencias sociales y todas las ciencias naturales. Entonces, pregunta a ustedes, ¿qué tipo de problemáticas se podrían resolver por medio de la interdisciplinariedad? ¿Qué tema ustedes creen que es muy complejo como para que una sola ciencia la estudie? Puede ser que se les ocurra. Anatomía. ¿La qué? Anatomía. ¿Anatomía? Ciencias. Bueno, o sea, las ciencias en general. O sea, acuérdense que interdisciplinario es algo que se ve desde diferentes aristas. Entonces, ¿las qué? Las sociales, vamos a pensar en las dos ciencias. Entonces, ¿qué tipo de problemas que tenemos hoy en día se podrían resolver con todas las ciencias? ¿O necesitan verse desde todas las ciencias? Bueno, con esa interdisciplinaridad se puede juntar la ciencia social. Ajá. Con la economía, porque tiene que ver con los recursos que requieren las personas. También con la política, porque los gobiernos ven por el bien de las personas. Entonces, por medio de eso, se puede generar un plan más amplio para abarcar todo. Exacto. Justamente esa es la pregunta. ¿Qué tipo de problemas necesitan verse por muchos lados para poder resolverse? Por ejemplo, ok, entonces déjenme pensar cómo va a ser esta pregunta. ¿Qué han escuchado en las noticias últimamente? Que la gasolina está aumentando. ¿De las qué? Que la gasolina está aumentando. Que la gasolina está aumentando. Ok, ese es un buen tema. Okay. Entonces, la gasolina está más cara. ¿Y cómo eso podría ser algo interdisciplinario? Porque tiene que ver con la política, Ok, la economía ok, y las actividades ok. ¿Y la ciencia qué? sociales. Y la ciencia social, ok. Y pensando en ciencias más, ¿cómo se llama? En ciencias que tienen que ver con otro tipo de estudios. ¿Ustedes creen que aquí tendría algo que ver la química? ¿No? Por ejemplo, yo estaba escuchando en el radio el otro día que decía el presentador
que la gasolina que venden aquí en Monterrey es de peor calidad que la que venden en la Ciudad de México, porque es China. Sí, exacto. Entonces, ahí sí creo que podría caber la química, ¿no? ¿Por qué tenemos gasolinas diferentes, no? ¿O por qué la gasolina china tiene sustentos diferentes? Pero aquí también, por ejemplo, podríamos pensarlo con las ciencias que tienen que ver, ahora que ya se han abierto más carreras que tienen que ver sobre el desarrollo sustentable, podríamos justo hablar del calentamiento global, ¿no? Porque si entonces tenemos calentamiento global, podríamos pensar aquí, por ejemplo, justo en el radio decían, como nuestra gasolina es peor, contaminamos más. Entonces, ¿Es verdad? Sí, es verdad, es verdad. Sí, exacto, es un gran chale, porque ¿cómo es posible que un problema como que el aumento de la gasolina pueda afectar en tantos lados, ¿no? Porque además, como decían, es una conversación política. Y yo no nada más diría política nacional, sino internacional. ¿Por qué le estamos comprando gasolina a China? Porque ellos valen más. Porque la dan más barata. Porque la dan más barata. ¿Y por qué China da la gasolina más barata? Porque es mala calidad. Porque es de mala calidad. ¿Y por qué se las compramos si es de mala calidad? Porque no hay barata. Ok, pero ahí hay otra cuestión también. China ha estado creciendo mucho sus mercados en América Latina. ¿Alguien sabe por qué? Porque todo lo tenemos ahí. Porque todo lo queremos de allá. ¿Pero por qué más? ¿Por qué más creen que estamos apuntándole a China? Porque es muy barato. ¿Porque es más barato? Ajá. Porque es el mejor país. ¿Por qué? Porque el gobierno lo permite. No, sí. Porque el gobierno lo permite. Ok, ¿sí? Por la economía. Ok. Por la pandemia de la economía, lo que pasó, Ok. mucho de la economía en Estados Unidos, que hacen Ok, sí, en eso tiene razón. Tiene mucho que ver con nuestra relación con Estados Unidos. ¿Y cree que tenga algo que ver aquí el Tratado de Libre Comercio que se firmó hace unos 3 años, que lo renovamos con Estados Unidos? El nuevo TEMEC. Libre. Es que puede vender a cualquier persona. El TEMEC es el acuerdo que hicimos trilateral con Estados Unidos y Canadá, que es el acuerdo que antes se conocía como el TLC, el Tratado de Libre Comercio, que se firmó en 1994. Este Tratado de Libre Comercio nos hacía tener una gran relación con Canadá, y les compraran aquí en Canadá, les compraran aquí en Estados Unidos y México. Sí, gracias. Entonces, este acuerdo decía que podíamos hacer negocios entre los tres. Y en el 2018, cuando estábamos en medio de la presidencia de Donald Trump dijo, este acuerdo no nos conviene, tenemos que renegociar. Y una de las pautas que se han estado hablando y que se hablaron desde las negociaciones de este nuevo TEMEC y que ahorita están otra vez volviendo a hablar, es justamente una pauta, bueno, una cláusula que dice que México va a cooperar con Estados Unidos y Canadá, que somos sus primeros grandes aliados en comercio, ¿no? Económicamente, etc., etc. Pero esa cláusula decía que México debería de no tener otro tipo de acuerdos de esta magnitud con otros países. Y ahora la cosa es, cuando estamos dando más entrada a países como China, se está platicando de si estamos quebrantando parte del acuerdo. Y es una conversación muy dura, porque entonces ahí estamos hablando sobre una cosa que se llama soberanía. ¿Alguien le suena la palabra soberanía? Soberano, No. soberano es como que manda, ¿no? Alguien que manda. Ok. Hablo yo. Okay. Manda a Londra. ¿Qué más? Ok, la soberanía justamente tiene que ver que cada país es libre de decidir lo que pasa dentro de su país y que no debería de haber ningún tipo de influencia de otros países sobre su actuar. Entonces, se platicaba cuando se firmó este TEMEC
que si esa cláusula no estaba afectando a nuestra soberanía como país. Porque si en un acuerdo están diciendo no puedes hacer negocios con otros países, ¿dónde está nuestra libertad? Entonces, o sea, y eso es a lo que voy. ¿Cómo es posible que un tema como que la gasolina sea más cara tenga que ver con política internacional? Exacto. Entonces, a eso se refiere cuando algo es interdisciplinario, ¿no? Que tenemos que verlo de diferentes áreas, tenemos que ver cómo un solo problema se puede ver desde diferentes partes, ¿no? Y cómo a veces si nos olvidamos una parte, no estamos viendo el problema por completo, o no estamos entendiendo por completo. Entonces, cuando hablamos de esto, y lo platicábamos antes, y lo platicamos hace unas semanas cuando hablamos sobre el desarrollo sustentable, cuando hay más bien la interdisciplinariedad, la usamos mucho cuando hablamos de calentamiento global. ¿Por qué? ¿Cómo? Que cuando hablamos de calentamiento global, se habla mucho de que debe de ser desde una visión interdisciplinaria. ¿Por qué? No entendí. O sea, La pregunta es, ¿por qué debemos de pensar en las ciencias sociales cuando hablamos del cambio climático? Porque nosotros, o sea, las ciencias sociales nos estudian nosotros y nosotros somos los que estamos pensando. Ok. Creo que me revolví, pero... o sea, sí. O sea, que nos afecta. Ajá. Nos afecta a nosotros. Sí, y nos afecta. Ok. Por ejemplo, cuando hablamos de ciencias como más exactas, es muy obvio, ¿no? Las ciencias. Estamos hablando de, cuando hablamos de contaminación, hablamos de tecnología, hablamos de la industria, ¿no? Hablamos de los compuestos químicos, hablamos de cómo se contamina, ¿no? Del CO2, etc. O sea, es muy claro ver cómo se insertan las ciencias en el calentamiento global. Pero cuando hablamos de las ciencias sociales, a veces puede ser un poco más complejo. Entonces, mi pregunta es, o sea, además de que nos afecta, ¿de qué otra manera las ciencias sociales pueden estudiar o pueden tratar el calentamiento global? Por ejemplo, el derecho. ¿Qué rayos hace el derecho con el calentamiento global? ¿Alguien sabe, qué rayos es el Acuerdo de París del 2015? No. No. ¿No? No. Ok. El Acuerdo de París del 2015 es un acuerdo que se hizo entre casi todo el mundo, en el que los mandatarios y las mandatarias de prácticamente todo el mundo firmaron este acuerdo en que dijeron, ok, para el 2000, creo que era para el 2050, vamos a reducir las emisiones de CO2 hasta un 50%. Esto se dice fácil, pero pregunta, ¿quiénes creen que fueron los países que no firmaron este acuerdo? México. México sí firmó. Bueno, China. Ok, China y qué otro. Es que México no está... China y qué otro país creen que no firmó este acuerdo. Estados Unidos. Canadá. Estados Unidos. Canadá no me acuerdo, pero creo que sí. Pero justamente aquí es el tema. Estados Unidos fue el país que desde hace mucho tiempo empezó a empujar esta iniciativa. Y que cuando Barack Obama llegó al poder dijo, tendríamos que pelear contra el cambio climático. Pero cuando llegó la hora dijo, no vamos a firmar el acuerdo. O sea, vamos a ratito. Todo. Como mayormente. ¿Por qué? ¿Por qué estos dos países no firmaron? Porque tienen tanta población que es algo que no pueden controlar así de fácil. Ok, ¿y México no tiene tanta población? No tiene bastante, pero como bien fácil de tener. No, tiene más que ver con la riqueza. ¿Qué? Cuando hablamos de tamaños de economía, ¿cuál es la economía número 1 en el mundo? China. No, todavía sigue siendo Estados Unidos, pero China está así, atrásito de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué creen que las economías más grandes del mundo no van a firmar este acuerdo? Porque van a perder mucho dinero. Simplemente por eso. Porque ¿China a qué se dedica? A la industria, a la manufactura, ¿no? Todo lo que tenemos es chino.
Entonces, imagínense si China se compromete a reducir sus emisiones de CO2, quiere decir que tendría que reducir su industria, ¿no? Que tendría que cambiar su forma de producir energía, de usar energía. China se está volviendo muy rico. China no va a querer cambiar. Estados Unidos tampoco. Estados Unidos ha sido el país más rico por casi 100 años, casi 70 y tantos años desde la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos empezó a crecer justamente porque todas las demás economías del mundo no tenían sus avances. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes ganaron? Rusia, ¿ok? Rusia, Gran Bretaña, París, Francia y Estados Unidos. ¿Cuál es el único país de esa alianza que no estaba en Europa? China. No, Estados Unidos. China estaba en otras cosas. China no está en Europa, está en Asia. Exacto. Pero bueno, la cosa aquí es, después de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente toda Europa estaba destruida. Entonces, si tenemos casi todo un continente que necesita rehacerse, ¿quién cree que les dio el dinero para volver a construirse? China. Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos prácticamente por casi 60, 50 años no tuvo ninguna competencia, porque no había ninguna economía tan grande como Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos empezó a crecer y a crecer, a crecer, y por eso es la economía más grande del mundo. Porque después del periodo de la Segunda Guerra Mundial no tenía un competidor. Y lo veremos en la próxima semana cuando hablemos de la Revolución Rusa y cuando hablemos un poco sobre el comunismo y el capitalismo. Veremos quién era la persona, quién era el país o la república que estaba peleando contra Estados Unidos. Pero bueno, todo eso para decir que estos dos países no firmaron porque no quieren perder dinero, porque se dedican a la manufactura y se dedican a la industria. Entonces, ¿cómo tiene que ver el derecho con el calentamiento global? Tiene que ver con este tipo de acuerdos y con este tipo de políticas que se hacen a nivel mundial y que se impulsan, ¿no? En lugares como la ONU, en lugares como las conferencias magistrales que tienen, que muy pronto, en noviembre, si no me equivoco, se va a sostener la COP26. ¿Alguien sabe qué es la COP26? ¿O a qué le suena? La COP26 es justamente una reunión en la que se tratan temas de calentamiento global. Y en esa COP se hablan justamente de las cosas que se han avanzado y que faltan de avanzar. Entonces, nada más esto es para que se pongan a pensar en que las ciencias sociales sí tienen que ver con este tipo de cuestiones, pero a veces son un poco más ocultas y a veces no es tan fácil visualizarlas. Entonces hay que hacerse muchas preguntas para poder verlo. Y sí, esto de las zonas arqueológicas quizás lo podemos, es muy cortito, solamente es para que sepan del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Resguarda más de 193 zonas arqueológicas en México y existen dos instrumentos legales que las protegen, ¿no? Que es la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas y el artículo 28 de la Constitución. Pero bueno, eso es nada más para decir. Pregunta, ¿alguien sabe qué significa patrimonio? ¿O a qué le suena la palabra patrimonio? Es como algo que es Los recursos. Los recursos. Los recursos, ¿ok? Algo que es tuyo, ¿qué más? Pero el patrimonio. Sí. No, pero sí que el patrimonio, según yo, es lo que nos van dejando las personas antes que nosotros. Ok, lo que nos dan. Ok. Legado, sí, esa es una buena palabra. Es un legado. Tenemos dos tipos de patrimonios, entonces. Tres. El patrimonio cultural, que son justamente, como dice Londra, el legado, ¿no? Que son los productos del pensamiento de otras civilizaciones que nos van dejando. El patrimonio material, que es muy obvio, que son las cosas que se pueden tocar. Y el patrimonio natural, que tiene más que ver con las especies, ¿no? Con el medio ambiente. Y el patrimonio cultural, ¿qué tipo de cosas se imaginan que pensamos como patrimonio cultural? Museos, ok. Pirámides, ok. Pinturas, ok. ¿Creen que una lengua indígena pueda ser un patrimonio? Sí. Okay. ¿Qué otra cosa podría ser un patrimonio? También una maravilla de las 7 maravillas. Ok. ¿Y se llaman así, no? Sí, las,
Sí, entiendo. Pero me refiero como algo más vivo. Por ejemplo, decían de las lenguas indígenas. Sociedades indígenas. La historia. ¿Ok? ¿Atrás? ¿Algunas qué? Especies. Algunas especies sí también. ¿El ajolote? ¿Ok? Sí, justamente. También los patrimonios culturales también son cosas vivas, por decirlo así. ¿Sabían ustedes que la gastronomía de México es un patrimonio cultural? Porque, ¿cómo decirlo? Es justamente el legado de muchísimos años, ¿no? Del uso del maíz, ¿no? De cómo se usan los diferentes vegetales. Es un patrimonio porque en ningún otro lado del mundo se hace como nosotros lo hacemos. Muy bien, entonces ahora sí nos vamos a ir a la parte que les había dicho, que vamos a ver un pequeño corto, eso lo vamos a hablar mañana. Pero antes de ir a este corto, me gustaría que entren a esta página que se llama menti.com. Si tienen datos, si no les puedo prestar mi celular. Entonces, les pido que entren a esta página menti.com y que entren con este código. Ahorita se los comparto acá también, para quienes están en línea. El código, perdón, la página es menti.com. Si quieren pueden escanear el código o pueden poner el 7725. Denme 2. 8337. Ok, les voy a pedir que entren por favor para que resuelvan algunas preguntas. Entonces, nada más denme chance de abrirlo por acá. Ahí está. Hola. En línea tenemos 14, 16, 18, 24. 23 Gracias. No, a ti. Ok, súper. Entonces, les pediría que resuelvan esta primera pregunta que les voy a presentar. Que ustedes me digan qué saben sobre los pueblos indígenas en México. Acuérdense que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Aquí nada más es para explorar qué sabemos. Entonces, no tengan pena, escriban lo que ustedes piensan. Y si quieren, pueden poner su nombre ahí para saber quién va compartiendo qué cosa. Ok. Muy bien, entonces ustedes están diciendo que llegan a ser un patrimonio cultural de nuestro país y son importantes también los definen. Sí, claro. Rosalinda dice, sé que son personas que siguen teniendo las tradiciones y costumbres de tribus de hace muchísimo tiempo. Son grupos de personas que tienen creencias y costumbres. Ok. Las personas en línea también les invito a participar, a que nos pongan aquí qué saben de los pueblos indígenas. Entonces tienen un minuto más para que podamos ver el corto, nos dé tiempo. El código es este, 7725
8337. Que puso, sí. Ay, esa no me Si quieren, sí, si no, también pueden poner su nombre. Alguien puso que sí sabe de los indígenas. Entonces, está bien. Se vale. Bueno, no se vale tanto, pero está bien, lo entiendo. Ok, pueden seguir poniendo sus respuestas. Les voy a compartir un corto muy bonito, dura unos 10 minutos y creo que tal vez no nos dé tiempo, entonces les voy a enviar unas... ¿Sí? ¿Manda? ¿Cuál fue la pregunta acá? No, quédense ahí. Creo que sí nos va a dar tiempo. Nada más que después de esto les voy a compartir unas preguntas. Les había platicado que vamos a hacer un mural. Entonces, les voy a compartir unas preguntas después de clase y me gustaría que las vayan respondiendo o que vayan recabando información para que mañana lleguemos a clase, voy a traer material y que vayamos haciendo, plasmando nuestra información en hojas y diferentes cosas para que mañana ya empecemos a armar la información de nuestro mural y si tenemos tiempo, pues podamos bajar e empezar a ponerlo ahí abajo. Entonces, vamos a ver el corto y ya después veremos lo de las preguntas. Es entonces, si en línea hay algún problema con el audio o con algo, por favor me avisan, pero ya lo voy a proyectar. Ahí va. Tiene subtítulos de repente porque hablan en una lengua indígena, entonces les pido que pongan atención, por favor. Bueno, antes de empezar, este documental trata sobre Norma Kipaima, que es una educadora indígena y habla un poquito sobre su experiencia y sobre lo que ha hecho. Ella es de Jalisco y este documental nos habla sobre su vida y sobre las cosas que ha hecho como docente. Entonces, ahí va.
Ahora, se supone que ustedes siguen en el Menti que estábamos viendo hace ratito. Entonces, me gustaría que en ese mismo Menti se pase a la siguiente pregunta, que sería... Hey, gracias, ya contestaron más personas. Gracias. Sí, aquí tenemos, son grupos conformados por personas que tienen diferentes culturas y creencias. Son culturas que tienen tradiciones, mitologías, costumbres, lengua diferentes a nosotros. Son 20 grupos en total, prácticamente se están extinguiendo. Las personas no quieren hablar su idioma, las nuevas generaciones se empiezan a avergonzar de sus raíces debido a, a las dificultades sociales. Son pueblos pequeños que tienen culturas y creencias diferentes, tienen alguna tradición de hace años. Son grupos importantes para las próximas generaciones. Ok, ahora que ya... No, muchas gracias, gracias por compartir. Ahora que ya nos dijeron ustedes qué saben, mi pregunta es, después de haber visto ese pequeño corto, ¿qué les gustaría saber sobre los pueblos indígenas en México y en Nuevo León? Entonces, ahí sí me gustaría que todos y todas saquen su celular y pongan sus preguntas. Y pueden ser preguntas tan básicas, por decirlo. Mi pregunta aquí sería... Ay, ya lo vi. Pero bueno, denme chance. Mi pregunta sería aquí, ¿cuántas personas de descendencia indígena viven en Nuevo León? ¿Cuántas personas indígenas viven en Nuevo León? ¿Cuántas preguntas puedo poner? Las que quieran. No, después de ver este documental, por ejemplo, ¿alguien me puede decir de qué pueblo era Norma? ¿Cómo se sugiere? A ver. Jalisco, ándale, Jalisco. De Jalisco, ok. ¿Y cuál era el pueblo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese pueblo? Huixarica. Otra pregunta mía sería, ¿cuántos pueblos existen? Y así ustedes pueden hacerse varias preguntas, que son las que vamos a responder con este periódico mural. Entonces, ahora sí, dense y escriban todas las preguntas que tengan sobre los pueblos indígenas en México y en Nuevo León. Está bien. Ustedes pongan las preguntas que se les ocurran y aquí las vamos a ir viendo para organizarnos, para ver cómo las vamos a contestar. Entonces, por ejemplo, Rosalinda nos dice, ¿cuántas personas aprenden lenguas indígenas? Esa es una muy buena pregunta. Otra es, ¿cuántas lenguas indígenas se hablan actualmente en Nuevo León? ¿Qué te gusta de tu comunidad? ¿Te sientes juzgado? ¿Qué tanto sabes de tu comunidad? ¿Qué es lo que más te gusta de tu comunidad? Yair pregunta, ¿cómo le hacen para adaptarse a las demás sociedades, me imagino? ¿Cómo hacen su ropa? Shirley nos dice, ¿cuál es el origen de estas? Y saber, ¿cómo les ha perjudicado la actualidad? ¿Existe alguna relación entre estos? Ok, me encantan esas preguntas. Por favor, sigan haciendo sus preguntas. Las personas que están en línea también me encantaría ver qué tipo de preguntas se hacen después de haber visto el pequeño corto. Por ejemplo, esta es muy buena. ¿Existen grupos indígenas en Nuevo León? Esa es una muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. ¿Crees que se le dé la importancia que requieren a los grupos indígenas? Muy bien, por favor, les pido que sigan haciendo sus preguntas, que de aquí vamos a hacer nuestro periódico. ¿Cuáles son las tradiciones más importantes de su comunidad? Esa es otra muy buena pregunta. Ok, si alguien no tiene conexión y quisiera usar mi celular, también me pueden decir, se los presto para que hagan sus preguntas. Ok, las personas que están en línea también me encantaría que pusieran sus preguntas y pongan su nombre y que están en línea, por favor, para poder saber. ¿Alguien que no tenga conexión que quiera usar acá? ¿No? Ok, a ver, ¿qué otras preguntas han puesto? ¿En qué parte de México habita la mayor cantidad de pueblos o gente indígena?
Esa es otra muy buena pregunta también. ¿Qué otras tenemos aquí? Si existen pueblos indígenas, ¿cuáles son las tradiciones más importantes? Ok. Muy bien, entonces que sigan llegando esas preguntas, se me hacen muy buenas preguntas. Ok, ya que tenemos estas preguntas y que ahorita las rescataré como de la página, yo les tengo unas propuestas que también, o sea, voy a adaptar con las que me pusieron aquí, pero son estas las que me gustaría, y aquí es más bien pregunta para ustedes. ¿Cómo les gustaría que nos repartamos las preguntas? Porque vamos a hacer el mural entre este grupo, el 504, y el 503, que es el que está... ¿Y se guardan las preguntas? Sí, se guardan aquí todas las... Miren, aquí dice, bajar los resultados. Aquí los bajo y me aparecen por equipos. Ok, me gusta eso. ¿El 503? Es 2 puertas para acá. Creo que es el primer o el segundo salón saliendo de las escaleras. ¿Y se sabe el nombre de alguien de ahí? ¿Se sabe el nombre de alguien de ahí? Denesi es del 503. Ah, sí. Sí. Entonces, estas son las preguntas que yo les tenía como propuestas. No, estas no son. Son estas, que creo que más o menos van con lo que habíamos puesto aquí, que son ¿cuánta población indígena hay en México? ¿Cuánta población indígena hay en Nuevo León? ¿Cuáles lenguas indígenas se hablan en México? ¿Cuáles se hablan en Nuevo León? Sí. Esta que también me pareció interesante, que ustedes me dirán si les gusta y la podemos conservar y si no la podemos dejar, que es ¿cómo se sabe si alguien es de una población indígena? ¿Esa les parece una buena pregunta? Ok. ¿Por qué alguien no se identificaría como una persona indígena? ¿Les gusta esa pregunta o la quieren cambiar? Le falta contexto. Ok, entonces esta no. Déjenme aquí marcarla entonces que esta no. Esa la puse así más yo que nada. La cosa es que eso me gustaría platicarlo después cuando ustedes ya tengan algunas respuestas porque es una cosa muy interesante y que aquí voy a añadir la palabra adscripción, autoadscripción, que es la manera en que, no me quiero adelantar, pero bueno, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, cuando hacen su censo de qué personas indígenas existen en México, hay 2 preguntas que hacen. Una es, ¿hablas una lengua indígena, sí o no? Y la otra pregunta es, ¿te consideras una persona de descendencia indígena, sí o no? ¿Por qué creen que es así? Porque hay personas que no se consideran, porque hay personas que pueden saber hablar indígena. ¿Y por qué? Porque son personas que estudian, a veces son personas que van y investigan cómo es la comunidad. Pero según la historia, todos. O sea, todos somos indígenas, pero yo me considero indígena porque no soy la Rosillo. Yo no hago los ellos. Ok. Yo no sé escalar las tortillas como ellos no sé qué cosa. Es una conversación bien interesante. Ok, eso es algo que vamos a platicar mañana porque creo que de ahí van a venir muchas preguntas, ¿no? De sí. No. No, es un muy buen debate. Pero mañana lo vamos a platicar más y nada más me gustaría, les voy a compartir estas preguntas y algunas de las preguntas que ustedes también pusieron. Y creo que ahí sería más que ustedes se organicen en grupos, que se pongan de acuerdo para que vayan contestando estas preguntas, que mañana traigan ya la información y mañana yo traiga los materiales y dediquemos esa hora de clase a construir nuestro muro. Entonces,
así como hicieron, por aquí tengo los ejemplos, que me encantaron estos periódicos, así como hicieron ustedes estos periódicos murales. Miren, ¿no? Por ejemplo, este está muy bien, la información es corta, está bien escrita, no hay imágenes. Este también viene muy conciso, no nos explica los problemas. Me gustaría que así intentáramos que fuera nuestro periódico mural en gran escala. Por ejemplo, estos también son muy bonitos, están muy bien organizados, tienen muy buena información. Entonces, mi petición para ustedes sería que entre hoy y mañana, para la clase de mañana, traigan ya la información lista de las preguntas que les voy a enviar, que ustedes hicieron, para que mañana nos dediquemos a escribirla en carteles. Yo voy a traer los materiales, y que en 10 minutitos antes de salir de clase, vayamos ahí abajo y empecemos a organizarlo. ¿Les parece? Okay. Entonces, les voy a enviar las preguntas en un momento, en un ratito más. ¿Y ya siento que qué? Sí, por eso les digo, en este caso ahora sí que ustedes van a ser quienes se organicen en grupos. Ustedes van a decidir cómo contestar las preguntas, si van a ser los mismos equipos de la tarea o no, pero ya es tarea de ustedes ver cómo se van a organizar para que mañana ya nada más nos dediquemos a hacer el material y llevarlo a imprimir. Entonces, le pediría a las personas que están en línea, que me están escuchando, espero, que ustedes nos ayuden más en la parte de buscar imágenes. Entonces, de buscar, con estas preguntas que les voy a enviar, que busquen imágenes o que ustedes hagan pósters pequeños para que yo los pueda imprimir y que mañana ya los podamos pegar. Entonces, la información que rescaten las personas en línea, les pido por favor que me la envíen por correo para que yo pueda imprimirla para mañana y la podemos ir pegando. ¿Les parece bien? ¿Alguna reacción de las personas en línea? Una manita hacia arriba. ¿Algo? ¿Les late? Ok, gracias, Jonathan. A ti sí te late. Ok, entonces estaré esperando en mi correo que me envíen un poco de información. Si quieren enviarme imágenes también se vale, para mañana pegarlo. Y eso sería todo por el día de hoy. Mañana terminaríamos de ver un poquito sobre desarrollo sostenible y tendríamos un quiz de toda la unidad 1. Quien salga los primeros 3 lugares se llevará su punto extra y les traeré un pequeño premio porque es el final de la unidad. Entonces, mañana. ¿Cómo? Sí, o sea, vamos a intentar terminar ese tema de desarrollo sostenible en 10 minutos. Hacemos el Kahoot y después nos dedicamos lo que quede de la clase a hacer el material. ¿Les parece? ¿Sí? Ok. Entonces, nos queda un tema que es el de desarrollo sostenible, que es muy rápido porque ya hablamos mucho de los ODS y de la Agenda 2030, etc. Entonces, nada más es como un repaso para que tengamos el Kahoot de la unidad 1. Lo tenemos, les doy sus premios, les doy sus puntos extra y después dedicamos lo que quede de la clase para hacer los materiales. ¿Les parece? Ok. Si quieren traer plumones o algo así, están bienvenidos. Yo voy a traer hojas, voy a traer cartón. Tengo por ahí unos colores, tengo tijeras, tengo kits. Eso es lo que yo puedo traer. Si ustedes quieren traer plumones o colores o algo así, está más que bienvenido. No, la parte de las imágenes le quedaría a las personas que están en línea. Sí, o sea, las personas que están en línea les pido que me envíen su información y las imágenes que vayamos a poner para que yo las pueda llevar a imprimir y que las peguemos. ¿Les parece? Personas en línea, ¿les parece? Ustedes se van a hacer cargo de las imágenes. Sí, no. Ok, Melanie, gracias. Tu dedito hacia arriba. Ok, entonces ustedes se van a hacer cargo de las imágenes. Necesito que me las envíen a mi correo para que yo las pueda imprimir entre hoy y mañana. Ok, entonces eso sería prácticamente todo por hoy. Nada más si quiero regresarme a esto que es bien importante.
Entonces, pregunta, ¿hay alguna duda que les quede sobre lo que vimos hoy, sobre la tarea, sobre cualquier cosa? ¿No? Entonces, antes de irme, me gustaría darles las gracias por, primero, por venir a clase. Segundo, por participar en clase. Hacen que la clase sea más amena y que sea un poco más entretenida. Y sí, también por participar en esto del mural. Mañana nos ocuparemos más de eso. ¿Cómo se escribía así? ¿Cómo se escribía? ¿Cómo supe? ¿Cómo se escribe eso? Wisharica. Perdón. No, Wisharica. Pero se investigó antes, si puedes saber. El año pasado hice mis prácticas profesionales en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Entonces me tocó leer por ahí de algunas cosas. Entonces, O sea, son cosas que llegó a la vez pasada. sí, o sea, pues es más como de uno cuando se mete en esas cosas, pues como que ya, pues se te empiezan a pegar. ¿Cómo? Ah, sí, es plegable. Pero bueno, sí quería tomar ese momento para darles las gracias por estar aquí en el salón, por participar. Y un gracias adelantado por la información que van a traer para mañana para el mural. Y eso sería todo por hoy. Gracias por venir a clase, gracias por participar. Y entonces nos vemos mañana. Sí les pido que traigan por favor su información y sus cosas listas para que aquí ya nada más... ¿Qué? Mañana nos toca después de clase. No, una. Ay, no, porque es después de receso, ¿no? Después de las 10:50. O sea, a las 10:50 empieza nuestra clase y ya después, Sí, porque hoy tenemos 2 horas, mañana tenemos 1 hora y ya. Sí, ok. Entonces, le pido a las personas que estén en línea que por favor me envíen su nombre completo al chat para poder tomarles asistencia. Y una vez que lo hagan, ya se pueden ir desconectando. Okay. Yair, ¿me enviaste la foto de tus compañeros, de los nombres? Porque ya los borré. Sí, la mandé, pero todavía no, o sea, sí la tomé, pero todavía no se mandó. Ah, ok, no te preocupes. Ok. Ok. Muy bien, entonces les pido por favor su información. Al ratito, o sea, yo creo que como antes de las 2, les envío las preguntas. Ustedes se encargan de organizarse en grupos para contestarlas, para traer mañana información. Y pues ya, eso sería todo. Nos veríamos mañana entonces. Va. Ok, ya voy a cerrar la sesión porque ya toca la clase del profe Omar, pero quien falte de mandar su nombre, mándelo al canal para poder tomarles asistencia. Entonces, nos vemos mañana y muchas gracias. Profe,